que vamos a tener, Epístola a los Romanos, capítulo 8, versos 15 al 17. Romanos 8, 15 al 17 es la palabra que vamos a estar leyendo. La leemos en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él vivificamos. Damos gracias a Dios por esta bendita palabra. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesucristo tú seas glorificado en estas palabras, Señor. Que tú hables en nuestras vidas, Señor, que nos fortalezca, que seamos bendecidos, Señor, y fortalecidos a través de tu bendita palabra, Señor. Palabra, Dios mío, que levanta, palabra que enseña, que redarguye, que corrige, que instruye, Padre, palabra que nos llenan de vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria a Dios. Pues, el tema bajo el cual vamos a tener esta exhortación es ser o estar. Son dos cosas bien parecidas, son dos verbos que muchas veces se pueden utilizar de manera indistinta, pero que cada uno de ellos tiene una definición y cada uno de ellos debe ser utilizado en un contexto diferente. En algunos idiomas se puede utilizar de manera indiferente, tanto ser como estar. Por ejemplo, en inglés, uno puede decir con la misma palabra, I am, uno puede utilizarla para decir yo soy Jessica, se puede utilizar para decir yo tengo hambre, se puede utilizar para decir yo estoy en tal lugar, por ejemplo, y es el mismo término, es la palabra I am, pero el español, que es un idioma bastante rico, tiene usos diferentes para estos dos verbos, ser o estar. El verbo estar significa un estado que no es permanente, un estado accidental, una atribución temporal. Por ejemplo, podemos utilizar el verbo estar cuando estamos hablando de localizaciones. Yo estoy en la Red Nacional Cristiana en este momento, pero ahorita no voy a estar aquí. O sea, ahora yo estoy en la Red Nacional Cristiana, pero más tarde voy a estar en otro lugar. O sea, que es algo temporal. Para eso se utiliza el verbo estar. También se utiliza para las temperaturas. Yo puedo decir que el clima en este momento está caluroso, pero puede ser que cuando anochezca el clima cambie y ya no esté caluroso, sino que esté fresco o que esté frío. Entonces, para eso también es algo temporal. Las temperaturas, se puede utilizar el verbo estar. Se puede utilizar también para hablar de la salud. Yo estoy bien, pero ahorita yo puedo estar enferma, Dios nos guarde, ¿verdad? Yo estoy sana, o sea, algunas condiciones del ser humano también pueden ser expresadas por este verbo, que es el verbo estar, pero son condiciones temporales. Se puede utilizar el verbo estar en general para situaciones variables de una cosa o de una persona, para actividades que son transitorias. Sin embargo, a diferencia de esta característica de ser utilizado en actividades o cosas que no son permanentes, el verbo ser es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el verbo ser expresa una relación esencial, algo permanente, algo que es intemporal, algo que se sostiene. Por ejemplo, el verbo ser es un verbo tan profundo que se utiliza para expresar la existencia. Yo soy Jessica Guzmán. La esencia de mí como persona, yo la puedo expresar por este verbo. Yo soy. Entonces, también, el origen de una persona o su nacionalidad son cosas permanentes. Mi origen no va a poder cambiar porque ya yo nací donde nací, ya yo soy quien soy. Yo soy dominicana. Aunque yo adquiera otras nacionalidades de otros países, de todas formas, yo voy a seguir siendo dominicana. Yo nací aquí en este territorio. Entonces, uno expresa su origen, que es permanente, a través del verbo ser. El origen, la existencia. Otra cosa que se expresa a través de este verbo son las profesiones u
ocupaciones. Cuando una persona se dedica a algo, pues es muy difícil. Cuando tú aprendes algo, cuando tú aprendes un oficio, una profesión, es muy difícil que ya eso tú lo olvides. Por eso el verbo ser se utiliza para expresarlas. Por ejemplo, yo soy de carrera administradora de empresas. Aunque yo guarde ese título, yo lo quemo, yo lo rompo, pero de todas formas yo voy a seguir siendo eso, porque los conocimientos que yo adquirí en el tiempo que estuve en la universidad, no voy a poder borrarlos de mi memoria. Y aún así no lo practique, yo voy a seguir teniendo ese título. O sea que ya eso es algo permanente cuando tú haces una profesión o cuando tú te ocupas de algo. También se utiliza el verbo ser para hablar de cualidades físicas o intelectuales. Yo soy alta, yo no voy a ser bajita, no voy a dejar, no, mi estatura no va a variar. Aunque yo me ponga unos tacos, yo puedo estar alta en ese momento, pero voy a ser bajita si soy de estatura baja. Entonces, ¿ven la diferencia entre el verbo ser o estar? Yo puedo estar bajita, pero ser de estatura alta. Si yo me agacho, por ejemplo, estoy bajita, pero soy alta de estatura. O sea que las cosas permanentes se expresan a través de este verbo. Además de cualidades físicas, el verbo ser expresa cualidades intelectuales. Por ejemplo, una cualidad intelectual. Yo soy inteligente. Yo soy así. Yo soy amable. No es que yo esté amable en un momento, sino que esa es mi forma de ser. Y la gente que me conoce sabe que yo me caracterizo por eso. Entonces, como eso es una cualidad permanente en mi vida, eso se expresa por el verbo ser. Por ejemplo, yo considero que yo soy una persona simpática. No es lo mismo ser simpático que estar simpático. Una persona que es simpático lo es siempre, en todo momento, en todas circunstancias, pero puede ser que un día una persona que no sea simpática esté de buen humor y exprese simpatía. Pues ahí esa persona no es simpática, sino que está simpática ese día. También el verbo ser se utiliza para expresar características de personas, de objetos, pero que son cosas generalmente permanentes. Ahora, usted se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con el pasaje que leímos en Romanos? ¿O qué tiene que ver eso con la palabra del Señor? ¿Cuál es el punto? Pues nosotros leímos en el libro, la epístola a los Romanos, capítulo 8, verso 15, que nos dice que nosotros no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Que el Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual recibimos cuando creímos, ese espíritu da testimonio a nuestro espíritu. O sea, ese Espíritu Santo nos convence a nosotros de que nosotros somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, pues también ahí podemos nosotros disfrutar de las bendiciones que trae consigo ese título tan importante de ser hechos hijos de Dios. Dice el texto en el verso 17 que si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, hermanos, la pregunta que yo me hago, la pregunta del $1.000.000 es, si nosotros somos hechos hijos de Dios, y esto es una condición permanente, ¿por qué la gente se aleja de Dios? ¿Por qué nosotros vemos en nuestra vida cotidiana, en las iglesias, se descarrió fulanito? Fulanita se fue de la iglesia, se apartó del camino. Y me hace reflexionar cuando yo veo esto en diferentes lugares que me dicen, ay, que fulanito se descarrió, que tal persona que ha sido lavada con la sangre de Cristo, que ha sido adoptada y hecha hijo de Dios, hijo o hija de Dios, se ha apartado del camino del Señor. Esas son cosas que yo estoy reflexionando desde hace mucho tiempo y que muchas veces no le encuentro el sentido. Porque si nosotros somos hijos de Dios, pues entonces debemos permanecer en Dios. Mi padre biológico se llama Juan de Dios. Es muy difícil, no es imposible que yo pueda sacarme el ADN de mi padre
de dentro de mí esa información genética que Él me transmitió y sacarla de mí para yo dejar de ser su hija. Eso es imposible. No se puede. Entonces, ¿cómo logra una persona sacarse a Dios de dentro y se aparta del camino del Señor? ¿Cómo es posible dejar de ser hijo de una persona? Entonces, la reflexión es, y la pregunta que tenemos que hacer nosotros, ¿somos cristianos o estamos cristianos en este momento? ¿Cuál de los dos verbos es el que va a definir nuestra relación con Dios? ¿Yo soy o estoy? Esa es una pregunta muy importante que nosotros debemos hacernos. Debemos preguntarnos en todo momento y analizarnos nosotros mismos para saber si en realidad nosotros somos o estamos. Existen muchas formas, muchas situaciones que se presentan en nuestras vidas que nos apartan del camino del Señor. Son cosas que uno podría decir que son legítimas, situaciones difíciles que enfrentamos, pero por difícil que sea la situación, por difícil que sea la circunstancia, por maneras indecibles que yo pueda fallarle a mi familia es mi familia, y yo voy a ser hija de Juan de Dios, yo voy a ser hermana de mis hermanos, y voy a ser hija de mi madre, aunque yo me porte mal, aunque me enferme, aunque me sienta mal. ¿Por qué? Porque eso es algo permanente. Ser cristiano es algo que debe ser también permanente en nuestras vidas. Y les voy a decir algo, y que lo tengamos bien presente. Nosotros que estamos firmes, no pretendemos caer. Dios nos guarde y nos libre y nos fortalezca para estar siempre firmes en su camino. Pero nosotros que estamos firmes tenemos que entender y tener esto, mire, bien claro en su vida. No hay excusa, no hay pretextos, no hay razones para nosotros alejarnos de Dios. Ninguna. Nosotros estamos, nuestra existencia está en Dios, nuestro origen, nuestra esencia está en Dios, somos sus hijos. Y dice Romanos que Dios nos ha dado ese derecho. Dice dice Juan también, capítulo 1, que nosotros se nos ha dado el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si lo tenemos, pues entonces eso ya no podemos sacarlo de dentro. Usted dirá, sí, hermana Jessica, pero que usted no ha vivido lo que yo he vivido. Existen muchas circunstancias que nos pueden a nosotros alejar de Dios, muchísimas. Pueden haber 1000 razones para nosotros no estar en el camino. Y yo entiendo que hay cosas difíciles, pero dice la palabra del Señor que Dios nos da juntamente con la prueba la salida y que nosotros podemos resistirla. Y aunque estemos pasando por algo difícil, pues aunque las circunstancias parezcan insoportables, la evidencia de que usted puede con esa prueba es que le está pasando, porque Dios no nos va a dar a nosotros cargas que no podamos llevar. Y si nos las da, pues ahí estará la salida. Simplemente son circunstancias que lo que van a hacer es prepararnos, fortalecernos, probarnos. Pero que luego usted va a ver que van a dar estos frutos apacibles de justicia, de los cuales habla la palabra de Dios. Entonces, no hay circunstancia, hermanos. Yo sé que hay cosas difíciles, momentos de enfermedad, situaciones del matrimonio, situaciones con los hijos. Hay diferentes circunstancias, pero no debe haber ninguna de ellas que nos aparte de Dios. Porque cuando yo estoy mal, yo no dejo de ser hija de mi Padre. Cuando yo me enfermo, cuando yo estoy pasando por problemas, ahí es que yo más necesito a mi familia. Y así debemos ser entonces también para con Dios. Cuando menos merezcamos de Dios, más lo necesitamos y más tenemos que acercarnos a Él. Entonces no hay circunstancia, hermanos. No hay nada, absolutamente nada que nos haga a nosotros apartarnos de Dios, porque ahí es que más necesitamos cuando estamos pasando por esos procesos. Otra razón bastante fuerte de que la gente se aleje de Dios es el pecado. Sabemos que el pecado causa efectos bastante difíciles, efectos que son muchas veces hasta irreversibles en nuestras vidas. Sabemos que el pecado trastorna, que arruina, que daña, que separa, que nos marca. Pero señores,
hay que tener en cuenta que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios, ni siquiera el pecado. Vamos a poner un ejemplo para que me entiendan mejor. Los que son padres. Los que son padres, pues sus hijos hacen algo que a ellos no les gustan, lo desobedecen, cometen un hecho bastante, bueno, se puede decir que hacen alguna travesura, lo que sea que hagan sus hijos. Ustedes dejan de amarlos porque hayan hecho eso. Vamos a poner que su hijo rompa algo en la casa. Tal vez usted lo castigue. Tal vez usted lo regañe. Pero no va a dejar de amarlo. Entonces, si usted no deja de amar a su hijo porque hace algo que no es de su agrado, porque le desobedece, aunque sea deliberadamente, desobedece un mandato suyo, ¿qué le hace pensar usted que porque usted haya pecado, haya defraudado al Señor, que porque usted haya desobedecido la palabra de Dios, Dios va a dejar de amarlo? Señores, aún en el pecado, nosotros debemos permanecer en Dios, estar ahí firme, quedarnos en su camino. Miren lo que le pasó a Noemí, por ejemplo. Noemí estaba bajo circunstancias bien difíciles. Dice la palabra de Dios que había una hambre terrible y que Noemí tuvo que irse del pueblo de Dios. Ella vivía en Belén, tuvo que salir de ese abrigo, de esa cobertura de Dios e irse a los campos de Moab porque allá había comida. Pero ¿qué le pasó a Noemí cuando se alejó del pueblo de Dios? ¿Qué le pasó a Noemí cuando salió de ese abrigo, de esa cobertura del Señor? Nos sigue narrando el libro de Ruth que allá en los campos de Moab murió su esposo, pero que también murieron sus 2 hijos y quedó Noemí desamparada. Entonces regresó nuevamente a Belén, regresó porque ella escuchó que Dios había visitado su pueblo para darles pan. Hay circunstancias difíciles, hay pruebas difíciles, pero Dios va a visitar. La visitación de Dios va a llegar. Pasó un tiempo, sí. Hay procesos que son largos y uno cree que no lo va a soportar, pero Dios está ahí, está obrando y su visita va a llegar y Él va a dar pan y va a dar respuesta y va a dar salida. Cuando Noemí volvió a Belén, dice la palabra de Dios que ella dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Es decir, que es mejor en la circunstancia difícil, en el hambre, en la adversidad, en la necesidad, en la enfermedad, en los problemas, en la soledad, en la depresión, en la tristeza, no importa cuál sea la circunstancia, hermano, permanezca en Dios, que yo le apuesto que ahí a usted le va a ir mejor que en cualquier otro lugar. Porque las cargas con el Señor son más ligeras, son más llevaderas. Entonces, ¿por qué nos apartamos de Él cuando lo que tenemos que hacer es acercarnos para tener su consuelo, su bendición, su ayuda, su cuidado, su provisión, su amor? Ahí es que más necesitamos del Señor. Entonces, ninguna circunstancia puede separarnos de Dios. Ningún pecado puede alejarnos de Dios. Porque así como ustedes, los padres, no dejan de amar a sus hijos cuando hacen algo mal, así tampoco Dios deja de amarnos. Y nosotros, los hijos, cuando hacemos algo malo, sentimos vergüenza, no queremos tal vez ver a nuestros padres a la cara, pero sabemos que le necesitamos y que necesitamos de su apoyo. Y Dios está ahí para apoyarnos. Yo sé que no es lo ideal que nosotros pequemos, pero sabemos que podemos pecar, estamos vulnerables. Nuestra naturaleza misma nos inclina a nosotros al pecado. Estamos expuestos a eso, señores, estamos expuestos a pecar. Nadie está exento y en cualquier momento cualquiera puede fallar, puede pecar. Y la palabra dice, hijitos, esas cosas yo escribo para que no pequen. Eso es lo ideal, que no pequemos. Pero sigue diciendo la palabra, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es ese abogado? Jesucristo el justo. Ese es nuestro abogado. Gloria al Señor. Él vino a tomar nuestro lugar porque nosotros éramos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Jesucristo vino a cumplir la ley porque nosotros no podíamos cumplirla.
Nadie puede cumplirla. Entonces Jesucristo vino a tomar nuestro lugar. Él vino a ser justo y a darnos esa justificación que nosotros por nosotros mismos no podemos tener. Entonces, aún en medio del pecado, nosotros necesitamos de Dios y debemos permanecer ahí porque Él tiene perdón para nosotros. Cuando David pecó de una manera bastante fuerte, fue un pecado que uno dirá, wow, por cómo ese hombre que tiene ese corazón conforme a la voluntad de Dios pudo pecar de tal forma, un pecado tan atroz que cometió. ¿Por qué? Porque mató, defraudó, abusó del poder de rey, hizo muchísimas cosas David, pero en el Salmo 51 nosotros vemos esa humillación. Cuando él confiesa su pecado y dice, Señor, contra ti solo yo he pecado. No fue solamente contra Dios. Él había pecado contra mucha gente, incluyendo el pueblo desde su posición de rey. Pero él sabía que la principal persona a quien había ofendido había sido a Dios y que el perdón primordial que necesitaba era el de Dios. Por eso se humilló y fue delante de la presencia del Señor y dijo, Señor, yo he pecado contra ti, purifícame de mi maldad, lávame de mi pecado, devuélveme el gozo de la salvación. Todas esas cosas la dijo David delante del Señor y también pronunció estas palabras que nosotros debemos tenerla presente. Un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar, el Señor no lo va a rechazar. Así que si usted ha pecado, la solución es alejarse de Dios. La solución es hacer como David, venir delante de Dios humillados, pedirle perdón al Señor y aceptar ese perdón. Porque eso es otra cosa, señores. Si usted se humilla y le pide perdón a Dios de corazón, el Señor lo perdona instantáneamente, pero a veces nosotros no nos perdonamos. Y nosotros también debemos perdonarnos por eso que hicimos, con lo cual le fallamos a Dios. Hay que seguir adelante, hay que pasar página, hay que dejar el pasado donde pertenece, atrás, y seguir, señores, adelante, porque es un camino que debemos transitar. Y van a haber tropiezos y vamos a caer, pero nos vamos a levantar en el nombre de Jesús. Entonces, si usted pecó, si falló, tiene un abogado eficiente que no pierde un caso. Tiene quien le defienda. Las marcas de la cruz están ahí delante de la presencia del Señor, porque dice la Biblia que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y esa mediación usted puede aprovecharla, señores. No se aleje de Dios porque pecó, no se aleje de Dios porque falló, sino continúe en su presencia, refúgiese en el Señor y reciba de Dios el perdón que usted necesita. Hay otra cosa que suele también alejarnos a nosotros de Dios y es nuestra condición espiritual. En Apocalipsis nos habla a nosotros de diferentes condiciones y se hace alusión a esto con las temperaturas. Apocalipsis dice, ojalá fuese frío o caliente y no tibio, porque a los tibios yo los voy a vomitar, dice el Señor. ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros caemos en situaciones de descuido espiritual, caemos en situaciones de frialdad, de tibieza espiritual, que sabemos que nos aleja muchísimo de las cosas que tenemos que hacer, porque cuando estamos fríos espiritualmente hablando, pues no oramos y no tenemos fortaleza, no nos alimentamos del pan diario, que debe ser la palabra de Dios, entonces vamos flaqueando, nos vamos debilitando y eso hace que nosotros nos alejemos de Dios. Pero yo tengo para decirle en esta tarde que eso tampoco debe ser una razón. Porque cuando estamos en condiciones difíciles, ahí es que más necesitamos al Señor. Si usted ve que se está alejando de Dios, que está dejando de orar, está dejando de leer la Biblia, está dejando de congregarse, eso es algo muy importante, el congregarse. Muchas veces es el principal indicador que hay, la principal alerta, la principal alarma de que usted se está alejando de Dios. Si ha dejado de congregarse, tome medidas en el asunto y vaya a la iglesia. Vaya a sus servicios, vaya a sus cultos. Entonces, si usted está en esa situación, está en condiciones de frialdad espiritual, no se desaliente, no desmaye, no flaquee. Haga las cosas aunque no sienta hacerlas, porque luego va a disfrutarlas. Si usted dice, ay, no, que yo no quiero orar, no tengo ganas, no tiene ganas, pero muchas veces no tenemos ganas de ir a trabajar y vamos a trabajar.
Muchas veces no tenemos ganas de cocinar, pero hay que cocinar. No tenemos ganas de comer, pero si no comemos nos morimos. Entonces hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas. También en este camino eso se vale. Pero que tiene que nacerte, que tiene que sentirlo del corazón. El corazón no te va a inclinar hacia Dios. Dice Jeremías que el corazón es perverso más que todas las cosas. Entonces el corazón nunca te va a llevar a ti hacia Dios. Cuando tu naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros está fuerte y la espiritual débil, no pienses que tú vas a sentir espontáneamente ir a la iglesia, ni leer la Biblia, ni orar. Hay una historia que puede aclarar bien este punto, y es la de un señor que le estaba haciendo un cuento a su nietecito, una historia, y le decía que habían dos lobos que estaban luchando constantemente, y el niño, curioso, le pregunta, bueno, ¿y cuál de ellos ganó? Y el Señor le respondió, bueno, el que tú alimentas más es el que va a ganar. Si en este momento usted está alimentando más las cosas de la carne, las cosas mundanas, las pasajeras, las cosas materiales, los afanes, lo que sea. Si usted está alimentando más cosas que no son espirituales y que no son de Dios, pues esta batalla usted sabe al final quién es que la va a ganar. La va a ganar el mundo, la va a ganar la carne. Pero si por el contrario alimentamos las cosas espirituales, vamos a vencer espiritualmente, vamos a crecer y vamos a estar firmes. Si usted no siente orar, ore. Si no siente leer la Biblia, léala. Porque hay cosas que nosotros no tenemos opciones. Si las reglas, las políticas institucionales donde usted labora, dicen que usted tiene que entrar a las 8 de la mañana, a las 8 menos 5, usted está ahí. ¿Verdad que sí? Nos esforzamos, aunque no queramos ir, no queramos levantarnos, tenemos que hacerlo y nos preparamos y nos vamos y llegamos y trabajamos. Entonces, para Dios debemos tener una disciplina similar. No quiere hacerlo, hágalo de todas formas, porque eso es para su bienestar espiritual. Eso es para la vida eterna, señores. Entonces, no hay cosa, no hay circunstancia, no hay pecado, no hay condición espiritual que le dé a usted ninguna razón para alejarse de Dios. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual nos alejamos? ¿Por qué? Porque nos dejamos engañar, nos dejamos cegar por el enemigo de las almas, por el enemigo de nosotros, el enemigo de Dios, de la salvación, que quiere que nosotros pensemos que no tenemos solución, que el pecado que cometimos no tiene perdón, cuando dice Dios claramente que si nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueran rojos como carmesí, pues entonces vendrán a ser como blanca lana. No tenga miedo, hermano. Vaya delante de Dios sin importar cuál es su condición, pecado o situación. Vaya delante del Señor. En Él nosotros estamos seguros. Por eso Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio y es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. No hay nadie que nos pueda alejar de Dios. Nada ni nadie. Dice la palabra, yo quiero leer este texto, es un poquito largo, pero de todas formas quiero leerlo porque esto encierra la esencia de lo que yo le he venido diciendo en este tiempo. Está en Romanos 8:31 en adelante. Se los voy a leer completito, presten atención, márquelo en su casa, léalo, haga este pasaje suyo. Dice la Biblia, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Oigan esta pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Oigan cuál es la respuesta. Dios es el que justifica. Nosotros a veces nos complicamos demasiado, hermanos, porque es que el Señor nos ama tanto que ha entregado lo más valioso que tenía, que es su Hijo. Lo dice el verso 32, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, lo más valioso que tenía. Dios entregó a Jesús por usted, por salvarlo a usted. Y si dio a Jesús, que era lo más grande, el unigénito del Padre, ¿usted cree que no le va a dar perdón? ¿No le va a dar la justificación? ¿Quién te señala? La gente. Que no te importe eso. Te señala
Satanás te señala, que no te interese, porque Dios es quien te justifica a través de la sangre de Cristo. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien lo justifica. ¿Quién es el que condena? ¿Quién te condena? Que no te interese. Mire cuál es la respuesta a esta pregunta. ¿Quién es el que él condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Si alguien te condena, tú puedes tener seguro y estar convencido de que Jesucristo ya pagó por esta condenación. La muerte que te correspondía a ti por el pecado, ya Jesucristo la llevó en la cruz. Así que eso te tenga sin cuidado. ¿Quién te condena? Nadie puede condenarte, porque Jesucristo vino para salvarte. Continúa diciendo el pasaje. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bueno es el Señor, hermanos. Mire todas las situaciones, condiciones que nos presenta este pasaje. Y en medio de todo eso, la palabra de Dios nos dice que nada de eso nos va a separar del amor de Dios. Así que, ¿por qué elegimos nosotros separarnos de Él? No tenemos que hacerlo, no hay razón para hacerlo. O sea, que yo creo que cada persona que ha escuchado en este día este mensaje va a ser una persona firme desde este momento y hasta que Cristo venga por usted o nosotros nos reunamos con Dios. No hay forma de descarriarse. No hay razones para apartarse. Ninguna la hay. Entonces, hermanos, si es así, nosotros lo que tenemos que hacer es aferrarnos a nuestro Señor. No te alejes de Dios, porque nosotros no estamos aquí. No estamos aquí de que, déjame meterme para la iglesia porque sí, porque quiero ahorrar dinero, porque quiero dejar la bebida. Nosotros estamos aquí porque Dios nos llamó y nos hizo sus hijos. Así que nosotros no simplemente estamos, nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios y eso nos garantiza a nosotros la salvación y la firmeza. Y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo de toda su gloria, de su grandeza, de sus bendiciones, de su reino y de la vida eterna. Así que permanezca firme en el camino del Señor. Que nada lo mueva, que nada lo desenfoque, que nada lo desoriente, que nada le aparte de Dios. Porque como yo les dije anteriormente, no es una condición temporal, no es una condición pasajera, sino que somos, es algo permanente, es la esencia de nosotros como seres. Somos de Dios y eso nada ni nadie puede quitarnos. Así que Dios le bendiga muchísimo. Oramos para que Dios selle esta palabra en su corazón. Y si alguien se ha apartado, que ha podido escuchar este mensaje, les digo que regrese nuevamente delante de Dios, que haga como David, que se humille, que confiese su pecado y que siga hacia adelante en el camino del Señor. Dios tiene todavía muchísimas bendiciones. Dios tiene muchísimas cosas que darnos. Ahí están todas esas promesas que Dios nos ha hecho, que ninguna de ellas va a caer en tierra, ninguna de ellas va a quedarse sin cumplir. Usted va a ver todo lo que Dios ha pronunciado de usted, pero vuelva nuevamente, como hizo Noemí, a Belén, vuelva a la cobertura de Dios y ahí el Señor lo va a bendecir y lo va a prosperar. Así que descarriarse no es una opción. Apartarse del camino no es ninguna razón. No, o sea, apartarse del camino, hermanos, es algo inconcebible. Inconcebible. Sea cual sea su condición, permanezca en Dios y siga adelante en el nombre de Jesús. Que el Señor le bendiga mucho.